Primera de Tesalonicenses 3, 9 al 13. Leo para ustedes la palabra del Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. El título de la predicación en esta mañana es La oración incesante del pastor. La oración incesante del pastor. Y la razón por la cual titulé el sermón de esta manera es porque el tema principal del texto que acabamos de leer es la oración. Efectivamente, lo que tenemos en el versículo 9 es una oración cuando Pablo dice: ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Es una oración. Pero a lo largo del mensaje nos vamos a dar cuenta que no es cualquier oración. El apóstol Pablo representa al pastor y representa a los pastores de todas las épocas. Así que tenemos es la oración del pastor. Pero tiene una característica bien particular esta oración que encontramos en el versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia. Puede usted traducir también esa palabra como perseverancia o incesantemente. De ahí que lo que tenemos en nuestro pasaje es la oración incesante, perseverante, insistente del pastor. Aquí hay un modelo de oración que no sirve simplemente para que los pastores aprendamos cada vez más a orar, sino que también para que la iglesia aprenda a orar mucho más bíblicamente. Así que tenemos la oración incesante del pastor. Y en esa oración encontramos cuatro características muy importantes que quiero que usted recuerde. La primera, la ocasión de la oración. La ocasión de la oración, versículo 9. Y ahora les voy a explicar cuál es la ocasión en la cual el apóstol Pablo decide levantar esta oración delante del Señor. La segunda, la forma o la manera de la oración. ¿Cómo Pablo ora? ¿De qué manera ora el apóstol Pablo? Y nos va a dar una manera, una forma de orar. De ahí que esta oración es un modelo de oración para todos nosotros. Número 3, el motivo. Esta oración tiene un gran motivo, algo que motivó el corazón de Pablo a orar. El motivo de la oración. Y lo vamos a estar viendo en la última parte del versículo 10 y versículo 11. Y finalmente, el propósito de la oración. ¿Qué busca Pablo a la hora de levantar esta oración delante del Señor? ¿Qué espera Pablo que ocurra con la iglesia de Tesalonicenses? El propósito. Tenemos la ocasión en primer lugar, la forma en segundo lugar, el motivo en tercer lugar y por último el propósito de la oración. Así que atentos, esta es una oración modelo, no solamente para los pastores, sino también para toda la iglesia. Es una oración modelo. Veamos en primer lugar la ocasión de la oración, versículo 9. Por lo cual, ahora se levanta una pregunta en medio de la oración. Es una pregunta retórica que se responde a sí misma. ¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y pudiésemos preguntar, ¿cuál es la ocasión en la cual Pablo levanta esta oración delante del Señor? Y la ocasión es que la iglesia de Tesalónica ha llenado de gozo el corazón de Pablo. El corazón de Pablo está siendo saturado del gozo que viene del cielo. Y esto es así porque ha escuchado buenas noticias de la iglesia de Tesalónica. Timoteo le ha dado muy buenas noticias. Ahora, si usted lee unos versículos atrás, el versículo 6, nos daremos cuenta cuáles son esas buenas noticias. Obsérvelo por favor en su Biblia. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros,
y nos dio buenas noticias. Pregunta, ¿cuáles son esas buenas noticias que Pablo recibe por parte de Timoteo? Sigue el texto. Buenas noticias, número 1, de vuestra fe, número 2, de vuestro amor. La iglesia de Tesalónica, a pesar de ser una iglesia joven, había madurado espiritualmente muy rápido. Y esto no siempre ocurre, casi que pareciera una excepción. No significa que la iglesia que más años tiene después de haber sido establecida es la iglesia más madura espiritualmente. Una iglesia puede tener después de su establecimiento 10, 15, 20, 30 años y ser bebés espirituales. Las personas que constituyen esa iglesia local estar viviendo un cristianismo realmente superficial y no superar ninguna de las pruebas o tentaciones que vienen en su peregrinar cristiano. Y la iglesia de consolidada o constituida 20, 30, 40 años. No significa que la iglesia que tiene más tiempo en esta tierra después de su constitución sea la más madura espiritualmente. Ahora, si usted se hace la pregunta a usted mismo, usted como creyente, como cristiano a nivel personal, ¿cuántos años tiene después de haber conocido al Señor? Que usted pueda decirle a otra persona, el día que profesé mi fe en Cristo y me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el día de hoy han pasado 25 años. Muy bien, eso suena maravilloso, pero yo te hago una pregunta. Tu madurez espiritual hoy, ¿refleja esos 25 años? Esa pregunta te la hago en esta mañana. ¿Tu madurez espiritual hoy refleja esos 25 años? ¿Refleja esos 20 años? ¿Refleja esos 15 años que llevas en los caminos del Señor? No siempre ocurre así. Ahora, lo ideal es que fuera así. Lo ideal es que a mayor tiempo que una persona va disciplinándose espiritualmente, pone en práctica los medios que el Señor nos ha dejado para nuestro crecimiento espiritual, entonces esa persona sea cada vez más madura espiritualmente. Pero no siempre pasa así, no siempre pasa así. Y cuando revisamos las iglesias que Pablo estaba estableciendo en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que van a haber iglesias que van a pasar muchos años donde no crecen, parecen estancarse, perder toda pasión, todo amor por Cristo. No les interesa estudiar la Biblia. No tienen el fuego, el fervor en su corazón, el hambre que tenían al principio, parecieran perderlo. Entonces, no siempre es así. El caso que encontramos en la iglesia de Tesalónica es bien peculiar. Una iglesia joven, pero que ha crecido en madurez espiritual. Y esta iglesia ha guardado la fe, la doctrina con fidelidad, pero también ha guardado el amor, dos elementos claves en la madurez espiritual. Cuando nosotros hablamos de madurez, no podemos hablar de este tema sin hablar de la doctrina y de la práctica. Las dos cosas son importantes, la fe o la verdad y el amor, doctrina y práctica, ortodoxia y ortopraxis. Y ahí se manifiesta la madurez en la vida de un creyente. ¿Cuántos andan por ahí alardeando de su conocimiento teológico? ¿Cuántos andan por ahí diciendo que son teólogos y que conocen los idiomas bíblicos y que manejan muy bien los diferentes métodos interpretativos tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero cuando se observa su vida pareciera no encajar? Así que son las dos cosas son importantes: verdad y amor, doctrina y práctica. Y esta iglesia de Tesalónica lo está experimentando, lo está viviendo. Pablo se llena de gozo al escuchar estas noticias. Él estableció la iglesia, el Señor lo utilizó para tal fin. Así que no hay cosa que alegre más a un pastor que ver el crecimiento espiritual de la iglesia. Eso lo alegra, lo consuela. Entendiendo la palabra consolar como animar, alentar. El pastor es animado cuando ve a la congregación crecer espiritualmente. Cuando se da cuenta que los hermanos están resolviendo los conflictos interpersonales, apelando al perdón que Cristo les ha dado. Eso anima el corazón del pastor. Pero si pensáramos en todo lo contrario, la aflicción del pastor es ver una iglesia que no crece.
Esa es la aflicción del pastor. Domingo tras domingo, enseñanza tras enseñanza, predicación tras predicación, pero la iglesia no crece. Y estoy hablando principalmente de un crecimiento espiritual. Esa es la aflicción del pastor, pero en este caso, la ocasión de la oración es el gozo que Pablo experimenta por el fruto de la iglesia de Tesalónica, y ese gozo lo lleva a la acción de gracias. Yo les decía, predicando un salmo, recuerdan un miércoles, que el pecado del orgullo nos lleva al pecado de olvidar, y el pecado de olvidar nos lleva a la ingratitud. ¿Recuerdan ese salmo? El orgullo nos lleva a olvidar y olvidar nos lleva a la ingratitud. Bueno, reflexionemos en lo siguiente. Cuando en nuestras vidas existe el pecado de olvidar aquello que se nos dio por gracia y olvidar a las personas que el Señor utilizó para edificarnos, olvidar, nuestra vida carece de gozo. Carece de gozo. Porque ¿qué hace que el gozo aumente? Recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Recordar continuamente cada una de las bendiciones que hemos recibido. Recordar a las personas que el Señor puso en nuestro camino para nuestra bendición. Recordar a esas personas aumenta el gozo, y al aumentar el gozo aumenta la gratitud. De ahí que Pablo ora con acción de gracias porque está lleno de gozo. De la ocasión vamos a la forma. En segundo lugar, la forma de la oración. Versículo 10. Orando de noche y de día con gran insistencia. La manera como se presenta este modelo de oración es la perseverancia. También les hemos enseñado en una escuela bíblica que lo difícil para un cristiano no es orar. Eso no es lo difícil para un cristiano, no es la oración. Es más, cualquier cristiano comprende que debe orar. Lo difícil es perseverar orando. El desafío más grande que tiene un cristiano es la perseverancia en todas las áreas de su vida. Es que si algo está lleno el mundo, es de personas inconstantes, de doble ánimo, que no terminan lo que empiezan. Lo más difícil para el cristiano es perseverar en la oración, y la palabra insistentemente, incesantemente, perseverantemente es el modelo de esta oración, es la forma como Pablo ora de día y de noche. Claro, aquí tenemos una exageración. No está queriendo decir el pasaje que Pablo no duerma o no haga otra cosa aparte de orar, pero lo que sí quiere decir el texto es que cada vez que Pablo llena su mente de la iglesia de Tesalónica, ora por ellos. Cada vez que se le viene a la mente la iglesia o algún hermano de la iglesia o los líderes de la iglesia, entonces ora por ellos. Eso es lo que quiere decir. Y al orar por ellos, evita la crítica. ¿Sabía usted que un corazón que mantiene criticando, que está lleno de crítica, es porque carece de oración? Claro, porque es que el método que el Señor está utilizando para guardar tu corazón de la amargura, de la ira o del resentimiento, ¿cuál es? Es la oración. ¿Acaso no te dice que debes orar por aquellos que te maldicen? Ahora, ¿cuál es la razón de orar por una persona que te maldice? La razón de orar no es necesariamente para que el Señor salve a esa persona, porque la salvación es soberana. Quizá el Señor utilice esa oración para salvarlo si es un elegido, pero una razón fundamental por la cual debo orar por alguien que me maldice es porque el Señor, a través de la oración, sana mi corazón. Me enseña a perdonar. Mientras oro, perdono. Mientras oro, se elimina el orgullo, el rencor, la amargura, el odio de mi corazón. Así que un corazón que ora es un corazón que minimiza, suprime o elimina la crítica. Elimina la crítica. Ahora Pablo ora perseverantemente. Cada vez que se le ven a la mente los hermanos, ora por ellos. La oración es aliado del cristiano. Así que tenemos la ocasión de la oración, pero tenemos la forma, la manera como Pablo ora incesantemente. Y esto nos lleva al motivo de la oración. Número 3, motivo de la oración. Miren conmigo la segunda parte del versículo 10 y versículo 11. Para que veamos vuestro rostro. Aquí está el motivo. Y completemos lo que falte a vuestra fe. Refuerza el motivo, versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo, escuche, dirija nuestro camino a vosotros. Lo que lleva a orar a Pablo de la manera como ora sencillamente es que él extraña a la iglesia.
echa de menos a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, porque saben ustedes que la iglesia es una familia, ¿verdad? O sea, nosotros somos una familia y somos muy conscientes de que muchos familiares de sangre nunca más los volveremos a ver, nunca más, porque murieron sin Cristo, murieron negando al Señor Jesucristo, y usted lo sabe muy bien. Pero si hay una persona la cual usted va a tener que seguir viendo eternamente, son a sus hermanos. Son las personas que se sientan a su lado, que han profesado la fe cristiana juntamente con usted, que crecen espiritualmente como usted, que caminan en esta vida cristiana como peregrinos como usted lo hace. Las personas que sufren con usted, que se apasionan con usted, que luchan con usted, que caen con usted y se vuelven a levantar como usted. Esas son las personas que vamos a seguir viendo por toda la eternidad. La vida cristiana no es individualista, es colectiva. El Señor vino a salvar a un pueblo. Y Pablo entiende eso muy bien. De ahí que hay que congregarse, no puede haber verdadero cristianismo en la casa. No existe tal verdadero cristianismo en la casa, simplemente conectado por la internet. Quizás son excepciones, pero hay que congregarse. La vida en comunidad es absolutamente necesaria dentro de nuestra fe, y Pablo lo sabe. Pablo extraña a la iglesia. Él quiere ver a los hermanos, él quiere ver a los hermanos de la iglesia. Yo le pregunto a usted, ¿se alegra cuando ve a los hermanos de la iglesia? Ahora, yo no le quiero decir con esto que la razón fundamental por la cual usted se congrega es para ver a los hermanos. Esa no es la idea que quiero comunicar. Qué rico ir a la iglesia, pastor, porque allá me veo con la gente, hablo con la gente, me río con la gente. Bueno, eso es un efecto de. Eso debe existir, es la comunión cristiana, pero no es el centro, ¿verdad? No es el centro del por cual me congrego. Hace parte de. Que no se nos vaya a transformar nuestras relaciones interpersonales en un club social. No es la idea. Pero si tenemos el evangelio como centro de nuestro culto, si su corazón está interesado por escuchar la palabra del Señor para que lo alimente en esa mañana, lo consuele, lo exhorte, lo edifique, entonces todo lo demás es el efecto, es el producto de la centralidad del evangelio. Y puedo disfrutar mi comunión cristiana porque he disfrutado el evangelio. Esa es la razón. Pablo lo cree. Ahora miren cómo termina la pregunta. Miren que la pregunta no termina simplemente porque deseo ver el rostro. Pablo desea algo más importante. Miren la última parte de la pregunta. Y completemos lo que falte a vuestra fe. Si bien él se pondrá feliz en ver el rostro de los hermanos, él tiene un motivo. Y el motivo es suplir las necesidades espirituales de la iglesia. Ese es el motivo. Ahora, pastor, pero si acabamos de decir que la iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que ha crecido en madurez espiritual a pesar de su juventud, ¿cuáles son sus necesidades? No, sí las tienen. Sí tienen necesidades. No es una iglesia perfecta, sí las tienen. Cuando usted estudia el capítulo 4 se va a dar cuenta que Pablo va a tener que explicar la doctrina de la santificación para que los hermanos eviten la fornicación, los pecados de inmoralidad sexual con los cuales muy seguramente están batallando. Cuando usted termina de estudiar el mismo capítulo 4 en su última parte, se da cuenta cómo Pablo les explica en qué consiste la segunda venida de Cristo. Muchos estaban confundidos. No sabían cómo iba a ocurrir ese suceso. Y también en el capítulo 5, Pablo les aclara la importancia de trabajar. Muchos se habían conformado con el hecho de que Cristo quizá ya no demora en regresar, así que ¿para qué trabajo? ¿Para qué tengo casa? Y Pablo en el capítulo 5 los va a alentar a seguir trabajando. El Señor debe encontrar a la iglesia trabajando, sirviendo. Así que hay cositas que todavía la iglesia tiene que aprender. Son necesidades espirituales que Pablo va a tener que suplir. Así que note el motivo. El motivo, claro, es ver a los hermanos, pero detrás de verlos es suplir sus necesidades espirituales. En esta oración vemos a un orante que está preocupado por dar. Le hago una pregunta, mi hermano. ¿Qué tienes tú para darle a tu iglesia? ¿Qué tienes tú? Muchos quizás están pensando siempre en qué tienen ellos para darme a mí.
y me congrego a ver qué me dan. ¿Qué me va a dar la iglesia? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es tú, mi hermano, tú, hermanita, tú, ¿qué tienes para darle a tu iglesia? Donde el Señor te puso. Si bien debemos orar con acción de gracias por esta iglesia, como Pablo lo hace por los tesalonicenses, porque no fue casualidad que estés acá. De tantas iglesias que hay en esta ciudad, ¿por qué en esta? ¿Y por qué estás aquí escuchando la predicación de la palabra, tú y tu familia? ¿Le has dado gracias al Señor por tu iglesia? ¿Le has dado gracias al Señor por tus hermanos? Ahora, ¿qué tienes tú para darle a tu iglesia? ¿Cuál es el don, la habilidad que el Señor te ha dado para edificar esta iglesia? Saben que muchas personas que están estancadas en su vida espiritual es porque son muy egocéntricos. Son hermanos muy egocéntricos. La vida de la iglesia tiene que girar alrededor de sus problemas, de su vida personal, de ellos mismos. Pero Pablo en este modelo de oración nos está diciendo: yo estoy orando porque vi necesidad y quiero suplirla. Así que cuanto más oramos por la iglesia, más necesidades identificamos y ayudamos a solucionar, no a empeorar. No a empeorar. Y es por eso que cuando se identifica el problema, detrás de la identificación del problema debe venir la solución, mi hermano. Debe venir la solución de tu parte. No te quedes solamente en la crítica, porque ya sabes el diagnóstico. El texto nos está dando el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando el corazón solo tiene crítica? Pablo tiene mucho que dar, así que ruega para que el Señor le permita regresar a Tesalónica y lo guarde de todo mal y peligro. Lo lleve con bien en su camino, pueda llegar a ese lugar. En eso consiste la oración de Pablo. Eso es el motivo principal y ahora nos lleva al propósito de esta oración. Versículo 12 al versículo 13. ¿Qué espera Pablo que ocurra con la iglesia después de esta oración? ¿Qué espera él? El propósito, versículo 12. Y el Señor os haga, subraye estos dos verbos por favor: crecer, número 1, y abundar, número 2, en amor unos para con otros y para con todos. Pablo espera que el Señor a través de su oración haga que la iglesia de Tesalonicenses crezca y abunde en amor. Y mire lo interesante, esta iglesia guardaba el amor. Cualquiera puede pensar: ¿para qué orar por amor si la iglesia ama? Ahora, si usted voltea la página de su Biblia en el capítulo 1, versículo 3, mire cómo Pablo describe a esta iglesia. Miren el versículo 3 del capítulo 1. Acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, número 3. Pregunta: ¿esta iglesia amaba o no amaba? Claro que amaba, y podía amar más que iglesias que tenían más tiempo. Ellos amaban, se esforzaban en amar, y esto implica perdonar sus pecados. Se perdonaban mutuamente sus pecados. Pero Pablo ora para que crezcan en el amor y abunden en el amor. Crecer, abundar. Claro, el amor tiende a enfriarse. El amor tiende a enfriarse. ¿Y sabe qué es lo más peligroso de eso? Que el cristiano no se da cuenta. El cristiano no se da cuenta cuando su amor tiende a enfriarse. Él no se da cuenta. Él cree que está muy bien. Él cree que como ha permanecido en la iglesia tantos años, él está muy bien. Pero no se ha dado cuenta que quizás su amor se enfrió por sus hermanos. Y Pablo quiere evitar eso, por eso pide para que el Señor haga crecer y abundar en amor. Y aquí viene la parte compleja. Aquí viene la parte compleja, hermanos, porque la oración modelo se modela. La oración modelo se modela. Pablo no está orando algo que él no viva. Ese es el caso muchas veces. Cuando muchos esposos empiezan a orar y las esposas los miran y dicen: wow, tanta espiritualidad junta. No sabía que eras tan espiritual hasta que oraste.
Claro, porque pareciera que a la hora de orar nos volvemos muy piadosos. Incluso muchos cambian la voz, el tono de su voz para que suene un poco más sacro. Pero, ¿saben una cosa? El contenido de la oración de Pablo, más que tener tonos, más que tener ciertas aristas o muletillas, el contenido del modelo de la oración de Pablo se modela con la vida. Pablo está orando cosas que él mismo ha vivido. Miren lo que sigue. Qué desafiante es para nosotros. Miren lo que sigue en el versículo 12. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Qué increíble. Pablo le está diciendo: yo quiero que ustedes crezcan y abunden en amor como yo los he amado. La oración modelo se modela. O yo le pregunto a usted, ¿nuestro Señor Jesucristo no modela la oración del Padre Nuestro? Claro que sí. Incluso en la parte donde dice perdona nuestras ofensas, Él no tiene por qué pedirle perdón al Señor porque Él no pecó. Sí modela el perdonar a los que lo ofenden. Y lo modeló muy bien, Padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo mismo modela la oración modelo. Así que en este pasaje tenemos una oración modelo que debe ser modelada. Es cuando la oración se hace carne. Es cuando la oración se materializa y no se queda simplemente en palabras, se hace realidad en la vida del orante. Es lo que estudiamos en el libro de los Salmos. Vemos a un orante afligido, ora aflicción. Vemos un orante lleno de gozo, ora con gozo. Vemos un orante que quiere que el Señor haga justicia para evitar la venganza, ora imprecatoriamente. Así que aquí vemos a un orante preocupado por el amor y el crecimiento de la iglesia, ora como si él mismo viviera ese amor. La oración modelo se modela. Y ese es el principal desafío de nuestras oraciones. Oh Señor, yo te pido que le des pasión a esta iglesia. Tener yo esa pasión que pido. Tener yo esa pasión que pido. Señor, dale a esta iglesia perseverancia. Tener yo tal perseverancia. De ahí que nosotros como pastores y cuando oramos congregacionalmente representamos a la iglesia en la oración. La representamos. Y es un desafío para los pastores, porque los pastores esperan amor de la iglesia, pero debemos amar la iglesia. Debemos modelar nuestras oraciones también, no solamente lo que predicamos. Y es un desafío grande para los pastores. Por eso, querido hermano, si tú anhelas ministerio, quizá crees que el Señor te va a llamar al ministerio, pero estás teniendo serios problemas con tu relación con tus hermanos de la iglesia. Si llegas algún día al ministerio, eso para ti va a ser bien complicado. Va a ser muy complicado. ¿Saben una cosa? Para ser un buen teólogo, muchas veces no se necesita aprender a amar a nadie. No, se necesita aprender a amar los libros. La Biblia como un libro de estudio. Ciertos autores y ciertos comentarios, pero no necesariamente necesito amar a nadie para ser un gran intelectual. Es más, si yo estoy entendiendo el ministerio como un título, no necesito amar a nadie. Es un título más. Quizá me lo gané por mi esfuerzo o por mis méritos y me dieron el título de pastor. No necesito amar a nadie para tener un título como pastor. Pero el asunto es que en la Escritura el pastorado no es un título, es un oficio. Y es un oficio que se manifiesta a través de la vocación, de la práctica. Y en la práctica tenemos que amar. Así que si yo entiendo desde ya que el ministerio es un oficio, es un llamado el cual el Señor día a día me desafía a perdonar a los que me ofenden. Me desafía a reconocer mis pecados y mis errores que cometo públicamente ante la iglesia. En eso consiste. Así que el desafío primeramente es para el pastor, pero luego para toda la iglesia.
¿Cuál es el propósito detrás de estos dos propósitos? Versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Quién afirma el corazón del creyente? Dios. Dios afirma el corazón del creyente. ¿Cuándo lo afirma? Cuando el creyente crece en amor. Es que crecer en amor nos permite amar la verdad. Nos permite amar la verdad. Crecer en amor nos permite amar a nuestros hermanos, quienes guardan la verdad. De esa manera el Señor nos afirma cada vez más en la verdad y no vamos a ser cristianos inconstantes. Es el Señor el que nos afirma. ¿Sabía usted que la causa de todos nuestros problemas es el no crecer en amor? Vea, llámelo como usted lo quiera llamar. Utilice el tecnicismo que usted quiera utilizar. Pero la causa de nuestros problemas interpersonales, de relación con otros, de madurez en la iglesia, es la falta de crecimiento en amor. Eso es así de sencillo. Poco crecimiento en amor, aumento de dificultad para relacionarme en la iglesia. Gran dificultad para trabajar en equipo. Gran dificultad para sujetarme al liderazgo de la iglesia. ¿Cuál es la causa? Falta de crecimiento en amor. Es así, falta de crecimiento en amor. Y Pablo dice, de tal manera que si el Señor los afirma, serán irreprochables en santidad hasta cuando el Señor venga. Irreprochables, no tendrán reproche público, serán personas de buen testimonio. Claro, es que si crecemos en amor, de seguro vamos a tener buen testimonio. Vamos a tener buen testimonio. ¿O es que acaso por amor no estamos dispuestos a morir a nosotros mismos por el otro? ¿No es acaso por amor que yo evito hacer ciertas cosas que me gustan para no hacer pecar la conciencia del otro? ¿No es acaso por amor que yo evito hacer eso? Es por amor finalmente, es una cuestión de amor. Y si revisáramos el Evangelio, la cuestión del Evangelio es una cuestión de amor. El Señor decidió entregarse por su pueblo y morir en la cruz a pesar de ellos, por amor. Es una cuestión de amor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor regrese por segunda vez. ¿Con quiénes regresará por segunda vez? Pablo asume la idea de que estará vivo cuando el Señor regrese. ¿De que Él estará vivo? De que la iglesia en Tesalónica estará viva cuando el Señor regrese. Miren la última línea del versículo 13. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo está pensando, quizá el Señor regresa por segunda vez en este momento y estaremos vivos, y Él regresa con todos nuestros hermanos que se nos adelantaron en el camino. Y al adelantarse en el camino, sus almas fueron perfeccionadas en santidad. Así que Pablo dice, para que cuando llegue ese día, los que estemos vivos entonces seamos irreprochables. Irreprochables, eso se llama perseverancia. Perseverancia, estar firmes, ser personas estables espiritualmente, ser estables. Y es que, en definitiva, cuando se experimenta la muerte, el alma es perfeccionada. Claro, el alma experimenta santidad. Pero, ¿saben una cosa? Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, no solamente el alma será perfecta, sino también el cuerpo será perfecto. Así que lo que nuestros hermanos esperan en el cielo, lo esperamos también nosotros en la tierra. El tiempo que corre en el cielo es el mismo tiempo que corre en la tierra, el mismo tiempo. Sus almas esperan que Cristo regrese para que les devuelva sus cuerpos en perfección, y nosotros en esta tierra esperamos que Cristo regrese para ser perfectos en cuerpo y alma. Lo mismo que ellos esperan. Sin embargo, la bendición que ellos tienen es que al estar en este momento con Cristo, sus almas no tienen pecado, pero las nuestras sí. Sí. Y de ahí que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir corriendo esta carrera, querido hermano, pero no la corras solo. No la corras solo. ¿Vieron la oración modelo de Pablo? ¿Vieron la oración modelo? Cómo el gozo que recibe por parte de la iglesia de Tesalónica lo lleva a orar por ellos con gratitud. Aumenta tu acción de gracias por la iglesia donde estás, mi hermano. Aumenta tu acción de gracias. ¿Vieron la manera como Pablo ora?
persistentemente, incesantemente, siempre que venga a tu mente un hermano de la iglesia, da gracias a Dios por él y evita la crítica y la murmuración. Parte de esta oración es el motivo. ¿Nos gusta vernos? Claro que sí. Nos gusta vernos, nos hacemos mucha falta, nos extrañamos mucho. Pero detrás de todo eso está el propósito, el motivo de suplir su necesidad espiritual. ¿Qué tengo yo para dar? Hermano, ¿qué tienes para dar a tu iglesia? Muchos de ustedes han perdido el tiempo en ese aspecto. Han perdido el tiempo en ese aspecto. Llevan mucho tiempo, pero no se volvieron a preocupar por darle a la iglesia. Y yo te digo una cosa, hermano, quizá usted tenga motivos, y sabe una cosa, los justifique muy bien, pero le vas a tener que dar cuentas a Dios un día. Ni siquiera esto es con el pastor, esto es con el príncipe de los pastores. Algún día le vas a tener que dar cuentas a Dios. Algún día vas a tener que justificarte delante de Él, pero Él conoce el corazón. Así que esta palabra de hoy, yo espero que te mueva un poco. Si has perdido tu tiempo en ese aspecto, ¿qué has tenido para darle a tu iglesia? ¿En qué has edificado a tu iglesia? Hazte esa pregunta y ruégale al Señor que te ayude a servir a la congregación. También vimos en esta oración modelo el gran propósito: crecer y abundar en amor para ser irreprochables hasta cuando el Señor regrese. Es tan interesante ver cómo el mundo gira alrededor de un término que llaman amor, cuando usted y yo sabemos que eso no es amor. Pero todo gira en torno a eso: amor, amor, amor. Pero pocos conocen lo que es el verdadero amor. Hermano, usted sí sabe qué es el verdadero amor. Usted sí lo sabe, porque usted lo experimentó. ¿Quién era usted? ¿Dónde estaba usted? ¿Y de dónde el Señor lo trajo? ¿Qué hizo el Señor por usted? ¿Qué le costó al Señor el que hoy usted sea salvo? Y no solamente usted, su familia, su esposo, su esposa, sus hijos. Usted sí sabe cuál es el verdadero amor, usted lo sabe. Entonces, en la boca del cristiano no es una muletilla cuando hablamos de amor. No debe ser una muletilla. En la boca del cristiano debe ser una realidad. Que el Señor nos ayude en esa realidad y nos ayude a seguir este modelo incesante de oración. Querido amigo, tú que estás hoy en este lugar aquí o conectado por la internet, querido amigo, nosotros oramos por ti, por personas como tú. Oramos para que el Señor tenga misericordia de ti. Oramos para que el Señor te dé el don de la fe y del arrepentimiento. Oramos para que hagas parte de esta congregación, para que experimente lo mismo que nosotros experimentamos, para que tengas ese privilegio. Oramos por ti. Por eso oramos por los incrédulos, oramos por los que no conocen al Señor, oramos por ti, querido amigo, y lo hacemos con fe, creyendo que el Señor escucha nuestra oración y Él es todopoderoso para mover tu corazón como martillo, quebrantar la roca que hay en ti y que puedas experimentar el perdón, la dicha del perdón, del arrepentimiento, venir rendido a los pies de Cristo para ser luego levantado por su gracia. Nosotros oramos por ti, pero es tu responsabilidad arrepentirte. Es tu responsabilidad confesar tus pecados. Es tu responsabilidad reconocer que no conoces el verdadero amor. De ahí que cuando evangelizamos, no lo hacemos de esta manera. Hoy te predico porque Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti.
No lo hacemos de esa manera, querido amigo. No lo hacemos de esa manera. ¿Sabes cómo lo hacemos? Hoy te predico, porque yo quiero que tú conozcas el amor de Dios. Por eso te predico, porque yo quiero que lo conozcas. No te predico porque Dios te ama, porque no lo sé, pero sé que puedes experimentar su amor si hoy te arrepientes y confiesas tus pecados. Por eso te predico, querido amigo. Así que escucha esta palabra y ven a Cristo, que es lo más maravilloso que podemos tener. Demos gracias a Dios. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y porque a través de esta oración modelo de un pastor, nos vimos desafiados a que la oración modelo se modele en nuestras vidas. Ayúdanos en nuestra debilidad y perdona nuestra hipocresía. Perdónanos, Señor. Hoy hay un pueblo reunido con un corazón deseoso, anhelando que tu palabra nos restaure. Ten misericordia de los que no te conocen hoy. Ten misericordia, Señor, y que puedan vivir lo que nosotros hoy vivimos. En el nombre de Jesús, amén.